Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en un sexto episodio de Factor Shakespeare y hoy vamos a trasladarnos un poco en el espacio y vamos a viajar a Alemania para hablar de quizás la figura más importante de la literatura alemana y un grosso entre los grosos de la literatura universal. Estamos hablando, por supuesto, de Goethe, ¿sí? Y vamos a hablar de la primera novela que Goethe publica, Las penas del joven Werther, este libro que tengo acá, ¿sí? Que se publica en 1774. Para ese entonces Goethe tenía apenas 25 años y por eso esta obra en muchas cuestiones es bien distinta a otros de los grandes clásicos de Goethe, como podría ser el drama Fausto o la gran novela de Goethe, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, ¿sí? Tengan en cuenta que Goethe fue además un personaje muy longevo, vivió casi 100 años, ¿sí? Entonces atravesó todas las etapas, digamos, de la literatura alemana entre el siglo XVIII y XIX, vivió parte del clasicismo, todas las etapas del romanticismo, incluso llegó a ver el surgimiento del realismo, con lo cual las grandes figuras de la literatura alemana en el siglo XVIII y el siglo XIX todas confluyen un poco alrededor de Goethe. Ahora, para cuando Goethe publica esta novela, todavía no era ni un prócer ni el que tenía una estatua en Weimar, sino que era un joven y que además formaba parte de un grupo de jóvenes que de alguna manera van a intentar renovar, ¿sí?, la literatura alemana. Sí, ese grupo se llamó Sturm und Drang, que literalmente significaría algo así como tormenta e ímpetu, y el nombre se lo deben a un autor que capaz que no le suene tan conocido como fueron otros miembros de Sturm und Drang. Sí, el nombre se debe a una obra teatral de un autor que se llamó Klinger, que también se llamó Sturm und Drang, ¿sí? Pero de Sturm und Drang formaron parte también Herder o Goethe, como estábamos diciendo. ¿Y cuál era el objetivo de estos jóvenes? Bueno, decíamos esto de reformular y renovar la literatura, ¿sí?, alemana, y sobre todo que piensen que durante el siglo XVIII, ¿sí?, la literatura alemana estaba todavía muy condicionada por el modelo francés. De hecho, muchos poetas alemanes escribían en francés y no en alemán porque lo consideraban una lengua más elevada, ¿sí? Y habíamos dicho que el modelo francés imponía unos parámetros muy rígidos de cómo escribir. Ya un poco cuando estuvimos en el episodio de Shakespeare mencionamos esto de que ya muy tempranamente circulan por Europa preceptivas de escritura supuestamente basadas en la poética de Aristóteles, que decían cómo tenía que escribir un escritor de tragedias, cómo tenía que escribir un escritor de comedias, qué temas se podía mencionar en la obra y cuáles tenían que aparecer fuera de escenas. Hablamos de la regla de las 3 unidades, esta de que una obra siempre tenía que suceder en un espacio, en un solo día y contar principalmente un conflicto. Ahora, todo esto se volvió para los autores alemanes no solamente en un corset muy rígido desde el cual tenían que empezar a escribir, sino que además era un incordio porque marcaba una especie de dependencia cultural muy fuerte con respecto a Francia. Entonces, los autores de Sturm und Drang un poco quisieron generar una literatura que fuese propiamente alemana. Ahora, lo paradójico de esto es que para hacerlo necesitaron encontrar un modelo, ¿sí?, un modelo que los legitimara. ¿Y en quién lo encontraron? En Shakespeare, ¿sí?, en un inglés. ¿De dónde viene esto? Bueno, justamente habíamos dicho que la característica de Shakespeare era que él escribía sin obedecer ninguna norma. Entonces, de repente se desarrolla en Alemania, a partir de los autores de Sturm und Drang, todo un culto a Shakespeare, ¿sí? De hecho, hasta Goethe escribe ensayos celebrando a Shakespeare, ¿sí? Y este culto a Shakespeare, esta entronización del autor como el gran genio, ¿sí?, no fue inocente, sino que también de una manera retorcida fue un poco una actitud nacionalista. ¿Se acuerdan que en nuestro primer episodio, cuando hablamos de Beowulf, hablamos de que en realidad la literatura inglesa, la literatura anglosajona, ¿sí?, tenía un origen germánico? Entonces, al reivindicar a Shakespeare, se estaba reivindicando un poco esta cultura germánica, mucho menos racional que la cultura francesa, ¿sí?, más bárbara, si se quiere. De repente ya no se halagaba la belleza de la arquitectura neoclásica, sino más bien la belleza que se podía encontrar en las construcciones góticas, ¿sí?, mucho más espontáneas y menos racionalistas. Y esta espontaneidad también es la que los escritores del Sturm und Drang van a querer llevar a la escritura, ¿sí? Esta cuestión de ya no escribir con parámetros racionales, sino más bien dejando que desbordaran los sentimientos, ¿sí? Un poco hablamos de esta nueva fase de la ilustración cuando hablamos de Sterne y de la ilustración sentimental. Bueno, Sturm und Drang un poco va a exacerbar eso que ya está en Sterne, en cuanto a esta escritura como explosión de los sentimientos. Y cuando decimos esto tenemos que hacer algunos parates y hacer algunas salvedades, porque un problema que solemos encontrar es que se suele considerar al Sturm und Drang como si fuese una especie de
romanticismo, incluso como una primera fase del romanticismo. Y esto no es exactamente así, de hecho muchos escritores de Sturm und Drang tuvieron conflictos con el romanticismo. Goethe mismo tuvo una relación conflictiva con el romanticismo. Hay una frase muy conocida que es que Goethe dice en algún momento algo así como que llama a lo clásico lo sano y a lo romántico lo enfermo. Entonces no es correcto decir que para nada que Las penas del joven Werther fue una novela romántica. Ahora, lo que sí vemos es que muchas de estas cuestiones que nombramos de Sturm und Drang en cuanto a la importancia de lo sentimental sí están más presentes en esta novela de Goethe que lo que iba a hacer después, ¿sí? Vayamos un poco a la historia. La historia es bastante simple, ¿sí? Werther en teoría es un peregrino, una especie de joven artista, ¿sí? Que va dando vueltas por todos lados y llega a una aldea. En esa aldea se enamora perdidamente de una joven llamada Lotte, pero tiene la desgracia de que Lotte ya está comprometida con Albert y Albert es todo aquello que Werther no es. Ahora, Werther ante esto primero intenta mantener una amistad con Lotte y con Albert, que en el fondo parece ser, según nos dice en un principio, Werther no era un mal tipo, fracasa, entonces intenta alejarse de Lotte y también le va mal. Y así es que llega un día en el que sus sentimientos desbordan, se acerca a Lotte, intenta besarla, ella ya estaba casada, Lotte lo expulsa, todo termina en un desastre, le dice que no lo va a poder ver más. Y ante lo cual Werther, que ya tenía pensamientos suicidas y se cuestionaba todo el tiempo esta cuestión de qué pasaba si uno determinaba terminar con su propia vida, decide saltarse la tapa de los sesos. Para eso se calza su chaleco amarillo, se calza su traje azul con el cual había conocido a Lotte, ¿sí? Y se va a matar justamente con unas pistolas que le había facilitado a Albert, un muchacho bastante simpático, un tipazo, como han podido ver. Ahora este sacrilegio que yo hago con un poco con la novela de Goethe, sí, en realidad la riqueza que tiene es en cómo es que Werther va a ir representando estos sentimientos a lo largo de la novela. Piensen que Werther se describe a sí mismo como un poeta, ¿sí? Entonces estos sentimientos están escritos de una manera muy poética, ¿sí? Y están hechos sobre todo en base a las lecturas que hace el propio Werther, que es además un gran lector, ¿sí? Y es interesante ver la evolución que van teniendo esas lecturas a lo largo de la novela, porque una cuestión significativa es que a medida que la angustia de Werther crece, sus lecturas se van modificando. Y si en un principio él leía a Homero, ¿sí? Sobre todo a la Odisea, ¿sí? Cuando era un joven ingenuo y feliz, lee esta historia que es más bien de la etapa que a los románticos les gustaba decir que era como la etapa de la infancia de la humanidad. Ahora, cuando Werther ya está más atribulado, ¿sí? Sus penas crecen, va a leer a Ossian. ¿Quién era Ossian? Bueno, hagamos acá un paréntesis, ¿sí? Y digamos que Ossian fue uno de los mayores engaños de la historia de la literatura. Resulta que a mitades del siglo XVIII aparece alguien diciendo que habían encontrado los manuscritos perdidos de un monje medieval. Esto tuvo un enorme éxito en toda Europa, que tenía un poco esta cuestión de ese sentimiento de nostalgia de la modernidad por ese pasado mucho más encantado y más sencillo de la Edad Media, ¿sí? Entonces, qué mejor que una poesía escrita en el más romántico y hermoso de los países de Europa, que sin duda es Escocia. Pero tiempo después se enteran de que en realidad esto no había sido escrito por ningún monje en una abadía ni hace 500 años, ¿sí? Sino por un poeta actual llamado Macpherson, que se había dado cuenta que si publicaba los poemas de Macpherson, él, un autor ignoto, por ahí no hubiese tenido éxito. Entonces desarrolla esta primera campaña de marketing bastante genial, ¿sí? Pero que era un fraude, ¿sí? Volviendo a nuestra historia, ¿sí? Este momento en el que Werther y Lotte leen juntos esa traducción al alemán, que además es la primera traducción al alemán de Ossian que había hecho Werther, ¿sí? Es esa especie de clímax en esta cuestión del desborde de los sentimientos. Y esto era lo que seguramente había gustado tanto a los lectores contemporáneos, ¿sí? Y hacen que Werther se convierta en un fenómeno de masas como quizás no fue ninguna otra obra de Goethe en su momento, ¿sí? Piensen que se desarrolla todo un culto a Werther, ¿sí? Incluso hubo jóvenes que se compraron el chaleco amarillo y se mataron por amor tal como lo hacía Werther. Hay una cuestión del werterismo, ¿sí? Si a alguien le interesa ver un poco más todo esto, porque además se identificó mucho la historia de Werther con la del propio Goethe, que no se mató por amor, como se habrán dado cuenta, vivió mucho tiempo, pero sí también se había enamorado perdidamente de la novia de un amigo, ¿sí? Y eso lo junta un poco
con un conocido del que es el que se mata por amor, él lo hace. Pero todo esto reformula en una historia completamente distinta a su biografía. Les decía que si les interesa el tema más pochoclero de toda esta historia de amor, hay una película que se llama Goethe in Love. Es como una especie de sacrilegio también lo que hacen, porque convierten a Goethe en un personaje pochoclero, lo cual es bastante difícil, pero bueno, es un buen entretenimiento para un domingo, si quieren, es lindo. Entonces, les decía que se hace una lectura que es acorde a los tiempos, una lectura sentimental de la novela, pero es una lectura un poco ingenua, ¿sí? Y hay que tener cuidado con esa lectura, porque está olvidando un elemento que está muy presente en toda la literatura de Goethe, es una constante, que es la ironía, ¿sí? Porque parecería ser que Goethe en realidad no está sencillamente escribiendo una historia buscando esa identificación con los sentimientos del personaje, sino que más bien al contrario, se está burlando de esas lecturas como la que hace el propio Werther, ¿sí? De identificarse con lo que pasa en las obras que lee, ¿sí? Y esto lo digo porque Werther no es un personaje que aparezca como un modelo a seguir, ¿sí? Según lo presenta Goethe. De hecho, si se fijan, por ejemplo, él va a presentar a Lotte, ¿sí? Su amada, como una mujer sublime, como su amada inmortal, pero a menos a nuestros ojos de lectores del siglo XX, no entendemos muy bien qué hay de tan ideal y de modelo de perfección en Lotte, que más bien parecería ser, o por lo menos lo que se presenta en la novela, es que su única virtud es que es una mujer muy maternal. Igual dejemos de lado, por favor, la cuestión de los modelos femeninos en Goethe, porque es un tema bastante controversial, cómo se trata a la mujer en sus obras. Sí, algunos lo acusan de misoginia, otros no, otros lo reivindican, pero bueno, vamos a dejar de lado ese tema. Esto que les decía de que ni Lotte es un modelo tan ideal como parece ser, sino que parece ser que más bien lo que está haciendo Werther es una especie de cristalización, que es esto, él sublima sus propias ideas sobre el amor en Lotte, que por ahí no es un modelo de perfección, sino que es él el que deposita sus ideales literarios en ella. Y por otro lado, Werther tampoco es un personaje que está construido con la dignidad de un héroe trágico, porque en el fondo podríamos pensar que Werther es una tragedia, ¿sí? En el sentido de que sus actitudes resultan por momentos, son presentadas como bastante ridículas, exageradas, y en ese sentido es que es paródica. Piensen que en todo momento sucede que Werther es un artista diletante, ¿sí? Fracasa en concretar todo aquello que quiere hacer. Fracasa en conseguir el amor de Lotte, pero también fracasa en crear sus obras de arte, y también va a fracasar en todo aquello que quiera concretar, ¿sí? Entonces, en el fondo no sabemos muy bien ni siquiera si podemos confiar en su perspectiva de la realidad, ¿sí? Werther nos va a decir, por ejemplo, que en realidad Lotte lo amaba a él, ¿sí? Y que Albert no era para nada un candidato que pudiese entender a Lotte. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en Werther, que parece ser un personaje bastante desequilibrado? Tenemos bastantes indicios de que eso es así, porque los propios personajes le dicen que se modere, porque él mismo, en esa especie de respuestas que trata de hacer a los interlocutores, nunca logra conciliar con el otro. Y acá es donde tenemos que destacar el otro aspecto, que por qué no podemos saber hasta qué punto esto que nos narra Werther es tan así. Y es que en realidad esta novela pertenece a un género que estaba muy en boga en el siglo XVIII, que es la literatura epistolar, ¿sí? Habíamos dicho en episodios anteriores que el siglo XVIII es el siglo del subjetivismo, ¿sí? Dijimos que aparece en primer lugar la primera persona, ¿sí? Y que uno de los grandes descubrimientos es esto de que con la secularización, ¿sí? Se empieza a entender que la verdad ya no es una construcción exclusivamente divina, sino que la verdad es la construcción de los hombres. Y bueno, en esta cuestión de que si la verdad es una construcción humana y tantas verdades como conciencias humanas hay, se va a intentar entonces por primera vez representar la conciencia humana en la literatura. Ahora, para que aparecieran procedimientos para representar la conciencia humana, como pueden ser los del siglo XIX o siglo XX, como el monólogo interior, que surge con Flaubert, ¿sí? En Madame Bovary, o ya después en la literatura modernista, la técnica del fluido de la conciencia, todavía faltaba mucho. Entonces,
la única manera que encontraron los dieciochescos para representar la conciencia del sujeto era que hubiese otro al que contarle lo que uno estaba pensando. Y así es como se pone muy de moda la literatura epistolar, ¿sí? Esta literatura por cartas. Ahora, la riqueza justamente de esto era que aparecían cartas de muchos personajes contando los acontecimientos y muchas veces los relatos de esos personajes se superponían, o sea, muchos personajes contaban un mismo acontecimiento desde distintas perspectivas y lo que se mostraba ahí era por primera vez que la verdad era una cosa inestable y múltiple. Esto no sucede como podría pasar en una de las novelas más famosas que se escriben en el género epistolar, como fue Las amistades peligrosas de Claude Ross de Laclos, una novela francesa, o Tobias Mollett, otro autor que mencionamos, tiene una que se llama Humphrey Kinder. En Werther esto no sucede así, ¿sí? En Werther no hay muchos interlocutores contando su propia percepción de la realidad, sino que la única voz que tenemos es la del propio Werther, que escribe las cartas a un interlocutor X, Willem, ¿sí? Pero nunca vemos las respuestas. Entonces la novela se vuelve como una especie de monólogo, más que nunca este interlocutor es una excusa para que él exprese sus sentimientos de una forma muy lírica. Pero el problema con esto es que nos quedamos solo, como les decía, con la percepción de Werther, que no es del todo confiable, ¿sí? Entonces, lo que los lectores, ¿sí? Estos que hicieron esa lectura sentimental de la novela, no tuvieron en cuenta es que Werther en realidad es lo que hoy en día llamamos un narrador no fiable, como también por otro lado podría serlo Tristan Shandy, ¿sí? Estos narradores que no tienen una voz en la que podamos confiar, como podría ser la voz omnisciente de un narrador de la novela de Balzac, ¿sí? Entonces, Werther nos va a decir a nosotros que se suicida por amor. Pero si nosotros hacemos una lectura atenta de la novela, vemos que no es exclusivamente así, ¿sí? En el sentido de que lo que termina haciendo imposible la vida para Werther, más que el desamor de Lotte, es la soledad radical del propio Werther, ¿sí? Werther no puede pertenecer nunca a ningún lado, vive huyendo de un lado al otro, ¿sí? Intenta amigarse con los campesinos que se encuentran en la aldea, ¿sí? Incluso les envidia esa forma de vida tan sencilla que tiene, pero sabe que hay una diferencia abismal con ellos, que nunca va a poder ser del todo como ellos. Después intenta conseguir un trabajo en la administración y en la burocracia, se hace amigo de un conde, el conde lo invita a una cena, y él no logra darse cuenta de que en un momento dado la cena se vuelve VIP, ¿sí? Exclusiva para la aristocracia, y él se tiene que ir, y él no obedece esa norma, y es muy juzgado por todo eso, y es expulsado de la sociedad en la que había estado por eso. Y un poco entonces Goethe lo que está representando ahí es en un punto la situación de desgarramiento, ¿sí? Del sujeto moderno, y sobre todo la situación incómoda en la que estaba el intelectual o el artista alemán, que no podía pertenecer ni a la clase campesina ni tampoco a la aristocracia, que no tenía ningún lugar en posiciones de poder, no podía ascender socialmente como podría haber sucedido ya para la burguesía inglesa, ¿sí? Y por otro lado aparece esta cuestión de que el problema de Werther es este no poder aceptar la realidad, ¿sí? Y en este no poder aceptar la realidad no puede formar parte del mundo, ¿sí? Él se burla, ¿sí? De estas convenciones sociales que él no quería aceptar, como no poder formar parte de una cena porque no es aristócrata, ¿sí? Le resulta absurdo la forma de vida burguesa, ¿sí? Y esto, sin embargo, no tenemos que pensar que es lo rescatado por Goethe, así como tampoco podemos pensar lo contrario, que Goethe nos está diciendo, no, mira, no puedes vivir como Werther, conseguiste un trabajo, sé un buen burgués. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? En que la novela esta se construye en base a la misma contraposición de personajes que va a aparecer después en muchas obras de Goethe, que es la contraposición entre personajes idealistas, soñadores, pasivos como los Werther, y la de personajes mucho más activos, más materialistas e individualistas, como lo es Albert, que un poco es el prometido de Lotte, ¿sí? Que un poco es la representación de lo que después iba a ser el filisteo burgués. Ahora, ninguno de los dos, como Goethe, no es un autor simplista, es ni el bueno ni el malo, sino que lo que nos parecería estar presentando esta novela es que, como buen clásico, Goethe nos dice que el modelo positivo sería un equilibrio armónico entre las personalidades de estos dos personajes que aparecen ahí. Entonces, lo que podemos concluir es, Goethe, ¿qué nos está diciendo con esta novela? Cálcense el chaleco amarillo y vayan a terminar de una vez por todas con los infortunios de la vida moderna, de la cuarentena si viven en el siglo XXI. No, más bien nos estaría diciendo pónganse el chaleco amarillo, pero para leer a Goethe. Muchas gracias, los saluda el Pato y nos vemos en el próximo episodio.